el dominio del correo lo había escrito mal, entonces se lo reenvié el día de hoy, no sé si lo podría. Ok, vamos a ver. Gracias. Vamos a ver si es cierto. Sí, cómo no. Sí, sí. Aquí está. De nuevo lo vamos a integrar, Emily. De nuevo lo vamos a integrar. Gracias, Dick. Ok, ya tenemos un pendiente, entonces, un grupo pendiente. El grupo que tenemos pendiente, ellos pueden tener automáticamente, pero quiero saber si me enviaron un listado. Ángel, Juan Carlos, Janet, Denis, Jocelyn y Miriam. No, Lick, nosotros no hemos mandado ni un listado. Bueno, en mi caso no he mandado ni un listado, Lick. Ok, pero ya tienen grupo. Pues yo la verdad no tengo grupo, Lick. Ok, usted, Denis, Miriam, adelante. Buenos días, licenciado. Fíjese que sí, tampoco tengo grupo, pero ha de ser porque hoy es nuestro primer día. Entonces. Ok, Ángel. Buen día, licenciado. Buen día. Igual, en mi caso, yo no cuento con un grupo de momento. Excelente, entonces, cabal, va a ser el grupo número 5, van a ser ustedes. Grupo 5. Entonces, solo para que se organicen quién va a ser el coordinador. Si visitan el portal donde van a estar los grupos, después de que lo esté usando yo, van a encontrar que ahí está el grupo integrado por ustedes. Entonces, no vamos a tener una actividad hoy propiamente, sino es para la semana. Entonces, ahí ya se organizan para que definan quién va a ser el coordinador, etcétera. Entonces, ahí para que sepan, va a estar Ángel Jesús Vivas, Juan Carlos Ralda, Janet Alejandro, Denis, no se quiere ir al grupo de Denis, vamos a ver. Jocelyn Vanessa y Miriam. ¿Quiénes están, además de Miriam, quién más está hoy en su primer clase? Buen día, Lick. Es Ángel y Janet, que entiendo está ahí con la nena o el nene. Sí, ya también su primer día de clase, Lick. Bueno, entonces, como han visto, ya todos tienen acceso al portal, debo suponer, a la plataforma de la universidad. Ya saben que hay tareas asignadas de la semana anterior que vencieron. Entonces, quiero saber si cuando se inscribieron tuvieron la oportunidad de hacer tareas. Voy a revisar. Vamos a ver. Ok, Jocelyn, negativo. Ajá.
Cristian, algo está pasando, Cristian. Vamos a ver. Janet también negativo. Juan Carlos Ralda sí logró entregar lo anterior, pero sí hay una tarea pendiente que pueden hacer. Ok. Que al final de la sesión podemos retomar esa parte para ver que no tengan, digamos, una pérdida significativa de puntos. Pero pueden entregar las notas ahí con alguna penalización, pero al menos se recuperen algunos puntos. Vamos a tomar al final de la sesión del día de hoy ese tema. Bueno, volvemos entonces al curso normal, y hoy pues tenemos previsto avanzar en 2 puntos del programa. Un primer punto tiene que ver con las perspectivas económicas del país, y hay una tradición de avanzar en esa línea mediante la más reciente presentación que se tenga del Banco Central. Esta es más o menos del 20 de enero. Yo esperaba tener la que iban a hacer en el Congreso hace unos días y no la hicieron, entonces no. Sin embargo, modificaciones significativas no existen. Sobre esta y la siguiente presentación, que tienen que ver con las perspectivas, pongan la atención porque hay una tarea que es para hacerla aquí durante el tiempo de clase, es de carácter individual la tarea. Entonces, siguiendo con ese orden de ideas, esta presentación a veces cambia el contenido, pero regularmente son 2 puntos centrales que está acaeciendo en el contexto internacional y en el contexto interno del país. Y el tercer punto, como un tema relevante que les comenté en la sesión anterior, que el día 18 de enero la Junta Monetaria tomó la resolución de subir 50 puntos básicos la tasa de interés interna de Guatemala, siguiendo lo que está haciendo principalmente la Reserva Federal de Estados Unidos. Y aquí recordarle lo que vimos en la sesión anterior, en particular el principio 9, que más que principio es una especie de dogma. ¿A qué me refiero con esto? Que se considera que la inflación es un fenómeno monetario en tanto el exceso de dinero lo que ocasionará será inflación. Y eso es lo que se debe controlar. Y una forma de controlarlo es sacando dinero de circulación. Y eso se hace elevando la tasa de interés, que es lo que hizo el Banco Central. Lo señalaré más adelante. En el contexto internacional hay algunos puntos en ese contexto que vale la pena arguir. Regularmente empiezan estas presentaciones para conocer cómo está el contexto mundial. Y aquí ustedes miran cuál ha sido la historia reciente del crecimiento económico del mundo, distribuido en las principales economías y los principales socios comerciales del país como tal. Para el 2020, 2021, el año pasado, y qué es lo que se espera que suceda este año. En el año más duro de la pandemia, el año 2020, la economía en su conjunto tuvo una caída del menos 3%. Las economías avanzadas fueron las que resintieron más este impacto, con un menos 4.5% de crecimiento negativo como tal. Algunas áreas peor que otras, en el caso de la zona del euro, que representa cerca del 12% del conjunto de la economía mundial, tuvo un
receso o una contracción del menos 6.3%, y Estados Unidos, que tiene un peso en su conjunto del 15.5% del total de la economía, tuvo una caída del menos 3.4%. Respecto a las economías emergentes, que en su conjunto pesan casi el 60% del total de la economía, China, la más representativa, que respecto a la economía mundial pesa el 18.6%, ya la economía más grande del mundo, no cayó negativamente. Sin embargo, sí tuvo un crecimiento moderado en el año 2020. Fue del 2.2%, pero positivo. Cosa diferente a lo que le sucede a México, que representa un poco menos del 2% de la economía mundial, o el caso de India, que tuvo un crecimiento negativo del 6.6%, o el de Brasil, un menos 3.9%. Los principales socios comerciales de Guatemala sí tuvieron una caída importante en promedio de un menos 5.3%. Sin embargo, para el 2021 y 2022, en particular 2021, se tuvo una recuperación importante. Prácticamente en todos los países se tuvo una recuperación en B, es decir, después de una caída, una buena recuperación, pasando del negativo a un positivo importante. Y posteriormente, prácticamente en todas las economías volvió a su tasa de crecimiento más o menos normal, exceptuando China como tal. Miramos cómo Estados Unidos creció y Europa importantemente en el 2021, superando el 5%, una cifra que no es habitual para ellos. Y en el caso de Estados Unidos volvió a la normalidad con el 1.7%, mientras que la zona del euro siguió creciendo de forma importante, con un 3%, 3.1%, que, reitero, no es una cifra habitual para ellos. Las economías emergentes en promedio sí volvieron a un crecimiento moderado. Y en el caso de China, como lo podemos ver, no ha vuelto a sus niveles históricos, que esa recuperación del 2021 para China en realidad no fue una recuperación como tal, sino es el nivel histórico que ha tenido más o menos durante los últimos 25 años, esa tasa de crecimiento. Y para muchos, ya China ya no va a crecer mucho más de lo que miran acá, porque ya llegó a su punto de pleno empleo. Pero la expectativa china es que se siga creciendo el doble o el triple de este valor, 3.2, 3.1%. En el caso de India, sí está creciendo a sus niveles potenciales, que es el 6.8%. En el caso de México y Brasil, sí se espera que crezcan aún más. Sin embargo, en el 2020 se recuperaron, pero volvieron a un nivel que desean seguir creciendo. Positivo, deseable sí, pero esperan que crezca aún más. ¿Qué se espera este año 2023? Es de que las economías vuelvan a su normalidad, a su tasa de crecimiento histórico, o el promedio de los últimos 10, 15 años de crecimiento. Y es así como podemos ver esas tendencias. En el caso de los principales socios de Guatemala, observamos que hay una caída marginal en la expectativa para este año. Hay varios riesgos que hay que evaluar para saber si podemos considerar este crecimiento en el mundo, y en especial con aquellos países con los que Guatemala pueda tener una relación. Diría yo en particular de seguimiento de estos países,
interesa mucho China y particularmente Estados Unidos. Una forma indirecta de ver cómo se puede prever el comportamiento futuro. Desde hace poco tiempo el Banco de Guatemala está siguiendo un índice en particular que es el índice de gestión de compras de algunos países en particular: Europa, la zona del euro y la República de China, para saber qué tantos contratos de compras se tienen en el futuro cercano para pensar o considerar cómo puede comportarse la economía. Y como vemos, en febrero del 2022, derivado de los confinamientos que empezó de nuevo a caer en China, empezaron a caer, aunque se recuperaron posteriormente, este índice como tal. Y están volviendo a la relativa normalidad en este sentido. Digamos, y eso está muy asociado a la confianza que se tenga sobre el escenario futuro para la gestión de las compras. También, desde hace algún tiempo, y en particular, desde que empiezan a sonar con mucha fuerza la probabilidad de caer en una recesión por el temor de la estanflación que ya ha vivido el mundo, se ha tratado de correr un modelo de probabilidad para saber cuál es valga la redundancia, la probabilidad de que los países caigan en una recesión. Y como podemos ver acá, de acuerdo a Bloomberg, en Estados Unidos hay una probabilidad muy alta, de un 67% de que se caiga en una recesión económica, muy parecido al nivel que tiene la zona del euro. Sin embargo, si ustedes han escuchado noticias, ya el Reino Unido prácticamente ya está en una recesión económica. La probabilidad, de acuerdo a este índice, es del 90%, es decir, aquí es muy alta la probabilidad de que caiga. Mientras que en el caso de Japón es baja la probabilidad, del 30%. Y en el caso de Japón es porque Japón tiene unas condiciones bien diferentes a la mayor parte de los países, incluido China, de esas conexiones y esa forma de articular su propia economía. Y esto es consistente con lo que se está viendo en el escenario reciente, cómo se están comportando algunos índices accionarios, como lo pueden ver en esta filmina o en esta diapositiva como tal. Una caída lenta, no brusca, pero al final consistente en el tiempo de índices accionarios. También cuando se ataja o se para saber si puede ser regional este efecto, y se mira cómo se están comportando en las economías emergentes, en los índices accionarios. Solo en Estados Unidos suelen haber un comportamiento bastante semejante como tal. Todos vemos una subida y una caída brusca para el inicio de la pandemia, y aunque estamos ya en febrero del año 2022, también para los nuevos avisos de esos rebrotes que hubo del COVID en China, sucedió algo parecido. Hubo un pico grande y una caída importante. Sin embargo, lo que se está viendo de esa fecha para acá es de que hay una tendencia media en el tiempo de que existe una caída en estos índices accionarios como tal. Y en función de este escenario, y particularmente de lo que todos ustedes, su servidor y la mayor parte del mundo está viviendo, y en particular los norteamericanos, es decir, están viendo cómo el dólar vale menos hoy que hace un año. Igual que los europeos, que los ingleses,
y prácticamente en todos los países del mundo hay un proceso de inflación. En buena medida atribuido, yo estoy diciendo que es atribuido, no que sea la única razón, sino en buena medida atribuido a la enorme volumen de dinero que circuló para la reactivación económica y que hizo que bajara la tasa de interés. Quisiera que presten su atención en la gráfica hacia la derecha y lo que pueden ver en junio del 2020 a junio del 2022. Miren cómo pasó de diciembre del 2019 de una tasa de 1.25 o incluso de los niveles preexistentes en el 2018 al 2.5 a prácticamente una tasa brusca, de una brusca caída del 0.25%, que permaneció así por cerca de 2 años como tal. ¿Esto qué significa cuando uno tiene esta gráfica así? Es de que había mucho dinero en circulación. En este caso, que estamos hablando de la Reserva Federal de Estados Unidos, muchos dólares en circulación. El precio del dinero se hizo muy, muy barato, porque había mucho. Y eso fue una política de reactivación económica para evitar una caída brusca del dinero, como lo vimos una caída brusca del trabajo, como vimos en el principio 10 de economía, esa disyuntiva que representaba para el hacedor de la política generar empleo, pero con la probabilidad de también generar inflación, que es lo que sucedió acá. Después de haber emitido dinero y mantener a la economía en los niveles que vimos anteriormente, lo que Estados Unidos y nosotros también y muchos otros países están viviendo es un proceso inflacionario. Y la forma en la que están tratando de contraer este fenómeno es sacando dinero de circulación. ¿Y cómo lo hacen? Subiendo la tasa de interés interbancaria, o con la que retiran dinero de los bancos, mejor dicho. Entonces vemos como rápidamente hacia mediados del año pasado y este año han estado subiendo significativamente la tasa de interés a niveles no vistos desde hace más de 10 años. Entonces pasó del 0.25% en menos de un año a 4.25, 4.50%. Así está la tasa de interés de Estados Unidos. Y esto la finalidad que tiene es controlar los niveles inflacionarios como tal. En la gráfica hacia la derecha ustedes encuentran cuál es la probabilidad que puede existir en el cambio de las tasas de los fondos federales, que es una reserva de valor que pueden tener aquellas personas que invierten en este tipo de instrumentos como tal y que pueden ver afectado precisamente sus rendimientos por la subida de la tasa de interés que vimos anteriormente. Entonces hay un tramo que se ha visto afectado con una disminución de 25 puntos básicos, una que no se vio afectada y 2 tramos que se han visto afectados con aumentos de 25 puntos básicos para compensar la pérdida que pueda tener precisamente por los aumentos en la tasa de interés. ¿Cuál es la expectativa que se tiene de aquí en los próximos 2 años de la tasa de interés en Estados Unidos? Y esto puede cambiar por la guerra en Ucrania, por el conflicto que va a detonar con China o por diferentes contextos internacionales. Puede cambiar. No obstante, ceteris paribus, como se dice en economía, si no cambian las condiciones actuales, estas son las trayectorias que se consideran pueden ocurrir sobre la tasa de interés. Es decir, tener una tasa de interés del 4.5%
puede estabilizarse en el orden del 3.5%, 4% de aquí al 2025. ¿Qué significaría esto como tal? Que aún la tasa de interés estaría más alta que los niveles preexistentes de hace 10 años, incluso no de antes de la pandemia, sino de hace más de 10 años. Respecto a cómo se estuvo manteniendo durante la anterior crisis económica en 2008-2009. Incluso es de todo el siglo la tasa de interés más alta de Estados Unidos. Entonces prevemos cambios fuertes. Y ya saben que la elección que tomó Estados Unidos tiene un costo. Y ese costo significa mantener los niveles de desempleo o al menos no propiciar empleo como tal, para mantener la capacidad de compra del dólar. Entonces, esa es la elección que tomó. ¿Y por qué es que está tomando esa decisión? Y tiene que ver con que hay algunos bienes y servicios dentro de la cesta que consumen los norteamericanos que vale la pena evaluar si están subiendo de precio o no. Cuando miramos los niveles durante la pandemia y prepandemia, por ejemplo, de precio del petróleo, miramos que son más bajos de los que se vivieron en el 2022 y 2023. Jennifer, dispare. Jennifer, ¿quería hablar? Sí, buen día. Perdón, licenciado, estaba hablando con el micrófono apagado. Solo con la consulta. Sí. Para que ver si me quedó claro, usted estaba comentando que en el 2025 aproximadamente la tasa de interés va a incrementar al 5%, ¿verdad? Así No. No. Al 3.5%. No va a incrementar, sino se va a estabilizar de acuerdo a las estimaciones que ha hecho la Reserva Federal. Okay, pero se estabiliza. Estoy hablando de la tasa de interés de Estados Unidos. Exacto, ajá. Entonces se va a estabilizar en el orden del 3.5, 3.25%. Y eso lo harán de la forma de que reducirán el empleo, ¿verdad? No es que automáticamente reduzcan el empleo, sino no estimulan el empleo, porque no van a llegar a hacer inversiones por este mecanismo. Ay, gracias, licenciado, muy amable. Muy bien. Licenciado, disculpe. Sí. Justamente esa era mi duda. ¿En qué va, en qué nos va a afectar la estabilidad de la tasa? Si hace 10 años si hace 10 años era diferente. ¿Cuál sería la repercusión mayor para nosotros? Eso lo vamos a ver en el entorno interno, digamos, para nosotros. Ahorita estamos viendo las condiciones internacionales que pueden afectar a Guatemala. Entonces estamos viendo cada uno de los puntos para entender la lógica que hay detrás de los impactos que sufre Guatemala. Ahorita vamos a ver eso. Entonces, digamos, siguiendo en esta línea de cómo es que afecta el mecanismo de transición de la tasa de interés y por qué este mecanismo es tan importante para algunos países, es porque es el mecanismo de control de la inflación. Y la inflación, si nos recordamos, y como lo hicieron en su glosario, o como lo están haciendo para su glosario, la inflación es el incremento generalizado y sostenido en el nivel general de precios, representativo de una cesta de bienes, de una familia promedio. Y uno de esos bienes que es muy relevante en cualquier país, no solo en Guatemala, no solo en Estados Unidos, sino prácticamente en todos los países en el mundo, desde la segunda revolución industrial, es el petróleo. Y como vemos en esta gráfica a la derecha, los precios del petróleo han ido subiendo respecto a los niveles de prepandemia, exceptuando
el momento más crítico de la pandemia. Pero han subido especialmente en el pico más alto después de, bueno, durante el primer semestre del año pasado, que todos vivimos esos precios importantes del petróleo que se sumaron a la carencia de la industria de petroquímica para la transformación, por ejemplo, en gasolina, que se han estabilizado respecto al 2021, no obstante, han estado subiendo y derivado de ciertas acciones y actividades que se han dado en el contexto mundial, han sido mecanismos dos que han ocasionado incrementos, uno de carácter real y otro de carácter especulativo. El de carácter real es que en el muy corto plazo han afectado las decisiones de compra y de venta. Y la de carácter especulativo tiene que ver con la confrontación que tiene el gobierno de Biden con el principal productor hoy en día, miembro de la OPEP, Arabia Saudita. Y esto ha hecho que los precios no bajen, que se tomen medidas para mantenerlos relativamente altos. Entonces tenemos dos incidencias que tiene la mayor economía del mundo, tanto el conflicto Rusia-Ucrania, como en este caso directo con el petróleo, que se está manteniendo por arriba de lo que requiere la economía por un conflicto, no quiero decir solo diplomático, sino geoestratégico en el mundo como tal. Y esto nos está llevando a construir escenarios, o ha llevado a Bloomberg, que es la base donde toma el Banco de Guatemala estas proyecciones, para pensar de que hacia final de año, dependiendo cómo estén diferentes condiciones, hay un rango de oscilación muy amplio sobre el cual podemos terminar pagando el combustible. Desde 57,88 centavos el barril hasta cerca de $119 como tal. En cualquiera de los dos depende más que de condiciones de mercado. Y bueno, aquí hay otra condicionante también que no les comenté, que es la recuperación o no de China. En teoría, los árabes no han tomado medidas más serias, pensando que todavía China se puede recuperar económicamente, industrialmente y logísticamente. De lo contrario, van a reducir aún más la producción de petróleo. Entonces, esto es un detonante de carácter dos de carácter geopolítico: conflicto Rusia-Ucrania, el conflicto Estados Unidos-Arabia Saudita, y la recuperación de China pueden ser detonantes que terminen afectando al mundo respecto al precio del petróleo. Y dependiendo cómo evolucione, tendrán estos valores o estos rangos pasando de 57.88 a 118.96, que es lo que estiman los analistas de Bloomberg. Estas imágenes las pone el Banco Central a propósito de la importancia que tiene para algunos países y de hecho para el mundo en general, dado que muchos destilados de maíz son utilizados en la industria alimenticia. Y en caso de Guatemala, pues sirven para también otras finalidades. Entonces miramos cómo en el caso del maíz está pasando por quintal el precio en la época prepandémica de 6.70 al sol de hoy a $12.24. Prácticamente subió el 100%. Y en el caso de los pronósticos, no se espera que vuelva a la normalidad de la época prepandémica, sino que llegue a un 9 en el mejor de los casos y en el peor de los casos a un 13.81, es decir, que suba aún más. Ustedes habrán visto que este fenómeno afectó no solo el maíz, sino el incremento de los precios, haciendo que aparezca un fenómeno diferente, que cada uno de nosotros lo vivió de alguna u otra manera.
una palabra que, pues no es que se creara, ¿verdad? Pero que salió a la palestra de nuevo, que es la reduflación, que es vender con la misma presentación, pero con menor contenido en los productos precisamente. ¿Y esto qué significaba? Era que por el incremento en los precios del combustible, del maíz, del transporte, de la energía, etcétera, las empresas empezaron a quitarle gramos, quitarle cantidad de producto a los bienes que consumíamos y nos estaban en realidad vendiendo menos por el mismo precio, tratando de una u otra forma de engañarnos, pero en general a eso se le llama cuando el comprador es consistente o suponiendo que no es una práctica comercial desleal para el consumidor, no entre empresas, sino para el consumidor, reduflación. Entonces todos hemos vivido ese proceso aquí en Guatemala, que una gran cantidad de productos y se utilizaron esa estrategia de reduflación como tal. En el caso del trigo, que también es muy relevante en todo el mundo, incluido Guatemala, especialmente en la producción de harina, aunque aquí hay un monopolio que tiene no solo los molinos, sino también la importación de la harina, termina afectando porque de todos modos termina trasladando esos precios a los consumidores. Pues pasamos de la época prepandémica de $8.4 el quintal a cerca de $12.53 por quintal. Pero lo que observamos en el tiempo, desde antes de la pandemia para después de la pandemia, es que hubo un aumento importante de este valor. ¿Y qué es lo que esperamos dadas las condiciones diferentes? Es que este valor oscile entre un 10 y un 16 dólares por quintal. En todo caso, insumos que vamos a tener nosotros durante este 2023 importantes es que hay una gran posibilidad de que aumente el petróleo, que aumente las tortillitas, que aumenten los bienes que se producen con maíz y que aumente el pan y sus derivados como tal. Elementos 3 que son muy relevantes dentro de la cesta de los bienes en todo el mundo y Guatemala no es la excepción. Ahora, en esta imagen yo debo suponer, porque no he escuchado la presentación real del presidente del Banco de Guatemala, del actual presidente del Banco de Guatemala, pero desde que está él ponen estas gráficas. Y estas gráficas esconden una doctrina económica, en realidad. Y la doctrina que está embebida en el principio 9 de economía. Recordemos el principio 9 de economía que ya la mayor parte de ustedes enviaron. La inflación es siempre y en todo momento un fenómeno monetario. Y dentro de esa, como parte de esa figura dogmática de pensar que la inflación es un fenómeno monetario, se considera que la tasa de interés real debería ser de 0. Esto lo que significa es que la tasa de interés debería igualar a la tasa de inflación. Por eso es que ponen esta figura, donde se trata de comparar la inflación con la tasa de interés de la política monetaria. Eso es lo que tratan de hacer acá. Y en la medida que hacen esto, digamos, siguen el precepto dogmático de Milton Friedman o de la Escuela de Chicago. Entonces aquí la pregunta es qué tan cerca o lejos están y cuál es la razón que lo puede estar explicando. Entonces vemos acá, por ejemplo, en el caso de Estados Unidos, que durante los fenómenos anteriores a la pandemia estuvo muy cerca, el 2017, 2018 y el 2019 estuvo muy cerca la tasa de interés y la inflación.
Sin embargo, durante ya el empuje de la pandemia, precisamente para incentivar el ciclo económico expansivo, mantuvo en niveles muy bajos la inflación, perdón, la tasa de interés. Recordemos que era del 0.25%. Sin embargo, eso, como saben ustedes, originó, el origen de esa inflación significó que hubo mucho dinero. Y ese mucho dinero empezó a causar inflación hasta el nivel con el que cerró el año pasado Estados Unidos, 6.45%. Es decir, en Estados Unidos el dólar perdió prácticamente 6 centavos con 6.45 centavos por cada dólar. Ellos que están acostumbrados a perder, como vemos en las épocas preexistentes, entre el 2 y el 3%, este año perdieron prácticamente el doble, igual que en el año 2021. Entonces eso es muy importante para entender por qué el cambio brusco en la subida de la tasa de interés. En el caso de la zona del euro, como vemos, ha permanecido una brecha muy alta. La tasa de interés prácticamente fue igualada a cero desde antes de la pandemia hasta después, como tal. Y empezó a subir justamente derivado de la política agresiva que tomó Estados Unidos en abril, mayo, junio del año 2022. Desde hace un año está subiendo significativamente. Y Europa o el euro, la política monetaria que tenían era muy conservadora en este sentido de subir la tasa de interés por el mecanismo que tienen para no afectar a las economías menos desarrolladas. Recordemos que como está construido la zona del euro, la economía dominante es Alemania, la economía más pujante, la economía más grande, etcétera. Y estas tasas terminan afectando más a otros países que a Alemania. Y había sido un acuerdo hasta antes de los efectos que ha tenido la pandemia. Sin embargo, los procesos de inflación por aquellas latitudes no habían sido tan grandes hasta que detonó, y debo decir más que la pandemia, porque en la zona del euro especialmente el impacto que se tiene es el conflicto Rusia-Ucrania, el tema del gas y el petróleo, y cómo ahora Estados Unidos le está vendiendo gas y petróleo 3, 4, 5 veces más caro a Europa, y es lo que están sintiendo en sus facturas y en sus gastos los europeos como tal, haciendo que mantuvieran niveles de inflación del 2% a pasar incluso los niveles de Guatemala, de inflación con lo que cerró el país. Entonces, cerrando en cerca del 10% la tasa de inflación en el caso de Europa. Y que el euro pierda tanto en materia de inflación es muy preocupante para la población europea. Toda vez lo que existe y que ellos son muy ajenos a estos procesos, un proceso de empobrecimiento de los europeos como tal. En el caso del Reino Unido no es muy diferente. La inflación se ha mantenido muy cercana a cero desde hace mucho tiempo y hoy se tienen, perdón, no la inflación, sino la tasa de interés, porque han mantenido sus variables relativamente controladas. Sin embargo, como miren, justamente después del conflicto Rusia-Ucrania han empezado a haber una brecha significativa entre la tasa de interés y el nivel inflacionario. Ahora, viendo qué es lo que pasa con países más cercanos a Guatemala, con Brasil, con Chile, Colombia, Perú, vemos de que siempre se ha tratado de acomodar esa idea que se tiene sobre nivel inflacionario y tasa de interés.
en muchos casos, miremos en el caso de Chile. Chile es el perfecto alumno de la doctrina de la Escuela de Chicago, de la doctrina monetarista. Y como pueden ver en la gráfica, exceptuando la época de pandemia, el nivel de inflación antes respecto a la política monetaria prácticamente lo seguían de manera muy directa. El 3%, que era más o menos la tasa de interés de la política monetaria, prácticamente se igualaba con el nivel inflacionario. No obstante, ha sido continuo desde el 2019-2020 esa brecha que hay, que no es tan significativa si uno lo quiere ver, es de un 1%, finalizando ya en el año 2022 con una inflación del 12-13% y una tasa de la política monetaria del 11%. Y debo señalar que en este caso, por lo mismo han seguido esta línea los chilenos, porque ellos sí son más apegados a la doctrina económica de la Escuela de Chicago. Por eso miramos un acercamiento y un seguimiento de la política monetaria respecto al nivel inflacionario. Muy parecido a lo que vemos en Colombia y también muy parecido a lo que vemos en Perú. Ahora, ¿qué sucede en el caso de Guatemala o de los países cercanos a Guatemala? Vemos en el caso de México cómo hay una brecha importante durante el año 2018 al 2020, que no importó mucho, mientras que ya durante la pandemia ya les preocupó un poco más acercar la tasa de interés de la política monetaria a el nivel inflacionario. En el caso de República Dominicana, sigue un caso o sigue un proceso muy semejante al de Guatemala, que tiene un esquema de metas de inflación, donde tratan de tener estable el tipo de cambio en las principales variables macroeconómicas, y esto hace que no hayan cambios bruscos en las medidas que se toman. Y por eso es que miramos líneas continuas o líneas muy planas. En el caso de Costa Rica hay un seguimiento también de la política monetaria respecto a la tasa de inflación. En el caso de Guatemala, como vemos líneas horizontales muy precisas durante muchos años sobre la tasa de interés, porque no se toman decisiones tan radicales, exceptuando de junio del 2022 a la fecha. Debo decir que este ha sido un año para muchos países, pero en particular para Guatemala, donde se han tomado las decisiones muy rápidas y más volátiles como tal, respecto a la historia de los últimos 25 o 30 años de política monetaria, porque han sido muy estables y predictivas las decisiones de la tasa de interés. Estoy seguro que así como están subiendo van a tener que bajar, y regularmente esos movimientos volátiles no los miraba uno en las decisiones de la Junta Monetaria, pero que están acaeciendo derivado de este proceso inflacionario que tampoco hemos vivido durante más de 25 o 30 años como tal. Entonces están tomando ese tipo de decisiones en varias partes del mundo, incluido Guatemala. Y como saben, esto representa un costo para el país. Sacar dinero de circulación de los bancos significa que va a subir la tasa de interés de lo que cobran los bancos. Como vimos en la presentación anterior, en el largo plazo, las tasas de interés han venido bajando, las tasas de interés activas y pasivas, pero particularmente la activa, la que cobran los bancos, ha venido bajando en el largo plazo. Hoy, todos los bancos van a empezar un proceso de subida de tasas de interés, no solo en Guatemala, sino en el mundo. Los bancos comerciales, los bancos privados. ¿Cuáles son los riesgos inherentes que señala el Banco Central de acuerdo a este análisis que hicieron para que exista una caída o para que no siga creciendo la economía?
Uno tiene que ver con que siga incrementándose la tasa de interés. Esto es muy obvio desde el principio 10 de economía. Como vimos, ante subidas de la tasa de interés, cae el empleo o sube el desempleo, porque no hay crecimiento económico. Las bajas de tasas de interés estimulan el crecimiento económico y aumentan el empleo. Entonces, si sigue subiendo la tasa de interés, lo más seguro es de que no se vaya a estimular el crecimiento económico. El segundo es de que a pesar de que se está subiendo la tasa de interés desde el año pasado, llevamos más o menos 9 meses, en algunos países 1 año de estar subiendo continuamente las tasas de interés. Vemos de que sigue el proceso de inflación. Entonces pareciera ser de que el instrumento que estamos utilizando no es efectivo, es decir, la política monetaria para controlar la inflación. Y esto traería al trasto el principio 10 de economía y el principio 9 de economía, que toda inflación es siempre y en todo momento un fenómeno monetario. Pero el asunto es de que un riesgo latente para que no crezca la economía es de que sigan los procesos de inflación. Otro riesgo latente más para Europa que para otros países es de que se siga en este proceso que ellos tienen de crisis energética. Y aquí yo debo de advertir de que esta es una disyuntiva y no tiene un único signo. ¿A qué me refiero con esto? Esta crisis energética claramente está beneficiando a el petróleo y el gas de Estados Unidos, haciendo que haya más producción y crecimiento económico en estos sectores en Estados Unidos. Entonces es un juego donde una región pierde y otra región gana, como tal. Entonces no es tan cierto que para el contexto global sea malo para el crecimiento económico. Pensando especialmente desde una perspectiva maquiavélica, claramente es dañino para los europeos. Y más aún si se aviva, como pareciera ser, el conflicto de Rusia y Ucrania. Y reitero, Guatemala tiene una conexión muy importante con Estados Unidos y es importante para Guatemala por al menos 3 razones que crezca. Esas 3 razones pues tienen que ver con que el principal flujo de remesas que recibe Guatemala de sus diferentes actividades económicas no es, como lo vimos antes, ni el azúcar, ni el café, ni el banano, ni la maquila, ni la industria minera, ni el turismo. Sumados todos esos, no se comparan ni con el volumen ni con el dinamismo de crecimiento de las remesas familiares. Entonces, las remesas familiares es importante, especialmente cuando vienen de Estados Unidos. De ahí, digamos, la importancia, no sé si decir que es la mayor, pero es muy importante que Estados Unidos esté bien económicamente para que esa variable también se mueva muy bien. La otra por la que nos conviene que a Estados Unidos le vaya muy bien, tiene que ver que es nuestro principal socio comercial, tanto de exportaciones como de importaciones e inversiones como tal. Y una tercera, que probablemente sea la menos relevante, pero que a la luz de la evidencia que tenemos es importante, es el principal cooperante de Guatemala en múltiples áreas como tal. Entonces es importante que a Estados Unidos le vaya bien. Sin embargo, aplicar justicia, conceptos de justicia y verdad en la diplomacia también es relevante. Y por último,
China, desde finales de los 90 ha sido el verdadero motor de la economía mundial. Motor no solo porque crezca su industria, sino porque crece su demanda interna como consumidores individuales y crece su demanda de insumos de producción. Y América Latina, en particular también a Guatemala, le conviene que demanden los productos que tiene Guatemala porque suben los precios, se aumentan las ganancias y eso permite que haya crecimiento económico. Esto es lo que advierten los analistas del Banco de Guatemala en el contexto internacional. Ahora bien, en el escenario económico interno, ¿qué es lo que se espera? Como vemos, la predicción del escenario económico normal de Guatemala o el promedio histórico, no digamos de los últimos 10, 12 años, sino de este siglo, es de que Guatemala crezca más o menos en el orden del 3.5%. Como lo hemos señalado antes, eso no le alcanza a Guatemala para reducir pobreza, para mejorar la calidad de vida, pero siendo objetivos, esa es la esperanza, que crezca la economía, de no hacerse cambios abruptos en la matriz política, social, institucional y económica del país. Eso es la esperanza del valor y el crecimiento económico mundial de Guatemala. Durante el impacto de la pandemia en el año 2020 tuvimos una caída que teníamos desde los 80s, en la década perdida no veníamos con esa caída tan relevante del menos 1.8% de la actividad económica. Ni siquiera durante la crisis de los bonos subprime, la deuda hipotecaria en el año 2008-2009, Guatemala tuvo una caída negativa. Fue este año que cayó de esta forma. Sin embargo, debo señalar también que fue una de las economías que menos caída tuvo en toda América Latina. Y el rebote lo tuvo el año posterior, subiendo al 8%. Nivel como nunca demostrado. Sin embargo, cuando uno hace el promedio de esos 2 años, estamos más o menos dentro del rango de expectativa de largo plazo que tiene el crecimiento de Guatemala. Para el año recién pasado, bajaron las proyecciones y el Banco de Guatemala está estimando o proyectó que más o menos la economía creció un 4% y se espera que para este año 2023 la economía llegue a su nivel medio, a un 3.5%, que puede oscilar un punto arriba o un punto abajo, 2.5, 4.5. Entonces esa es la expectativa que tiene el Banco Central. Esto nos confirma, digamos, ese valor medio que se tiene. En la gráfica a la derecha, ustedes tienen el índice mensual de la actividad económica, el IMAE, que trata de ver cuál es el movimiento mes a mes de esto. Y como miramos, ya se está normalizando el crecimiento, ubicándose más o menos en el orden del 3.8%. De crecimiento como tal. Y lo que miramos y que va a ser parte de lo último que vamos a ver en la primera parte de la sesión del día de hoy, tiene que ver con el índice de confianza de la actividad económica. Vemos cómo después del momento más crítico de la pandemia, ya de 2020, cuál era la expectativa de confianza de los analistas privados en Guatemala, que era una caída, o sea, la confianza en un mejor futuro era muy poca, era el 32%, mientras que para finales del año pasado se situaba, inicios del año 2022,
se situaba en el orden del 80%, pero eso fue cayendo conforme fueron pasando los meses, derivado de nueva información que tienen que ver con los conflictos, tensiones geopolíticas, como las señaladas anteriormente. ¿Cuáles son esos conflictos o tensiones? Lo señalado con Arabia Saudita, lo señalado con Rusia, Taiwán, Ucrania, Rusia, entre otros, como tal. La última evaluación que se hizo consideró la mayor parte de analistas que estaban indecisos sobre si el futuro, los próximos meses en Guatemala eran buenos para invertir. Entonces, en general no pensaban contratar a más personas y tampoco a generar mayores inversiones, dado este escenario en el que nos encontramos como tal. Siempre hay agentes que están con disponibilidad de invertir, pero en general la mayor cantidad supuso de que es un escenario que tiene altos grados de incertidumbre como tal. Lo que encontramos acá, lo señalado con anterioridad, el volumen del ingreso de las remesas internacionales y cómo han estado creciendo. En ambas gráficas miramos ahí la dinámica que hay. En la gráfica hacia la derecha lo que vemos es el porcentaje de crecimiento interanual de esas, de las remesas. Entonces miramos cómo, por ejemplo, el año 2022 y 2021 las remesas aumentaron importantemente respecto a los valores con los que venía creciendo. Vemos cómo creció respecto a estos volúmenes que tenía 2014 al 2019, un 8, 13, 14%, y cómo en el año durante más duro de la pandemia, donde Guatemala tuvo una caída tan importante, a pesar de eso, el volumen que se registró de remesas creció un 7.9%. Ya en el 2021, ese volumen se recuperó aún más, 35% prácticamente. En el 2022 evolucionó a un nivel histórico mayor. Solo para el mes de enero de este año se estima que va a subir un 24% solo durante este mes. Sin embargo, para todo el año, en promedio, se cree el Banco de Guatemala que va a oscilar en un 7.5% el valor de crecimiento interanual. Digamos, yo considero que sí va a ser mayor, pero digamos, eso es lo que señala el Banco de Guatemala. Ahora, en términos del Producto Interno Bruto, ¿qué tan relevante sería si formara parte del Producto Interno Bruto? Y aquí solo señalo las remesas, y lo señalo porque periodistas, analistas y diversos reproductores de contenidos digitales que existen en diferentes plataformas a veces cometen ciertos deslices técnicos que no deberían de pasar. Y como definimos en su oportunidad, y como seguramente lo voy a encontrar en el glosario de términos económicos que hicieron, el Producto Interno Bruto no es otra cosa más que el valor final de los bienes y servicios que se producen dentro de los límites geográficos de un país. Y el PIB, o el Producto Interno Bruto, es eso, digamos, es lo que se produce dentro de los límites geográficos de un país. Como las remesas no se producen en Guatemala, no se contabilizan dentro del PIB. Entonces, esta idea quisiera que les quede muy clara. Porque a veces dicen, no, lo que pasa es que no están midiendo las remesas. Sí, porque por definición es el Producto Interno. Ahora, si calculáramos el Producto Nacional Bruto, esa es otra historia. Porque es la producción que los guatemaltecos, en este caso, o los nacionales, producen indistintamente donde estén. Por ejemplo,
nuestros guatemaltecos en Estados Unidos, eso se contabilizará como Producto Nacional Bruto. Lo que produce Campero en Perú, en Estados Unidos, se calcularía como Producto Nacional Bruto, pero todas las inversiones y todo el gasto que hace en capital extranjero en Guatemala no se contabilizaría como crecimiento nacional o como crecimiento interno, mejor dicho, sino eso es de otro origen, de origen canadiense, de origen estadounidense o de otro origen como tal. Entonces, para que tengamos esta claridad. Entonces, en este ejercicio de saber cuánto representa, si fuera parte del Producto Interno Bruto, que no lo es, entonces tenemos como el porcentaje que representa del Producto Interno Bruto en el 2023 se espera que sea del 19, casi el 20%. Si fuera una actividad sola, las remesas sería la actividad más importante de la economía. Más importante, bueno, después del comercio. Después del comercio al por mayor y por menor serían las remesas. Después sería la actividad industrial, después la actividad, otras actividades como tal. Pero del 2010 a la fecha ha pasado de representar cerca del 10% a prácticamente el 20%. Es decir, las remesas han sido más dinámicas y más importantes para la actividad económica del país que otras como tal. Pasando de 4.127 millones de dólares a cerca de 19.393 millones de dólares. Después miramos que el comportamiento de las exportaciones y las importaciones ha recuperado valores equivalentes a los preexistentes como tal. Respecto a la balanza de pagos, vemos cómo desde el 2016 Guatemala ha tenido este comportamiento positivo y que esto en buena medida también es atribuido a el nivel de remesas que recibe el país. Y de ahí que se debería la política económica de Guatemala tener no solo en consideración en los argumentos, sino también como un mecanismo diferente, que es muy importante para la macroeconomía, para la pobreza, para la actividad económica, para diferentes circunstancias, las remesas, aunque técnicamente no forma parte del Producto Interno Bruto, sí propicia la actividad económica. Como lo señalamos en la sesión anterior, diversifica la cesta de consumo de los guatemaltecos, hace que estudien más, que inviertan más en infraestructura, que inviertan más en salud y otros. Es decir, hace un movimiento económico importante. Esto que tenemos aquí es la emisión monetaria y la emisión de medios de pago como tal. Y lo que vemos es precisamente ese salto que vemos en el 2020, que es cuando hubo mayor crecimiento económico, tiene que ver con la emisión monetaria que ahorita se está queriendo controlar. Esos medios de pago también con ese volumen que se está queriendo controlar, que se está queriendo con la tasa de interés como tal. Y el crédito al sector bancario, cómo subió a partir del 2020 y lo que se espera que en las cuales oscile. Y vemos precisamente los impactos que se pueden prever para el año 2023 sobre las tasas de interés. Pues vemos cómo en las tasas de interés para consumo va a subir marginalmente hacia el 2000, o subió, mejor dicho, marginalmente, se espera que vayan a subir más. Las más altas para consumo, en promedio un 25%. Para el caso de la vivienda, aunque bajó respecto al 2021, se espera que empiece a subir, hoy está subiendo, mejor dicho, ya ahorita en el 2023. Lo mismo con los créditos empresariales de menor tamaño o menor magnitud,
Y con los créditos empresariales mayores, pues a pesar de que bajó, se espera que suban en general, hasta finales de año. Como lo vimos en una gráfica que se les presentó la semana pasada, la tendencia en el largo plazo es de que bajen los créditos. Eso tiene que ver con competencia, en teoría, porque hay muchos bancos compitiendo en el mercado. Hace que bajen los créditos como tal, y es lo que se observa con las tasas de interés que tenemos acá. Ahora, esta es la gráfica con la que se juzga el éxito o fracaso del Banco de Guatemala, de las intervenciones. Si por algo van a sacar o no a las autoridades del Banco de Guatemala, están en función de esta gráfica. Esta mide, ¿cuál es la meta de inflación que sigue el país? Guatemala cada año tiene previsto, de acuerdo a sus autoridades, que pierda entre 3 y 5 centavos el quetzal. Esa es la meta que tiene el Banco de Guatemala. Si logró esa meta, es de que está trabajando bien. Y para eso hace que sacar y meter dinero, compra dólares, vende dólares, y tiene otro tipo de instrumentos para que efectivamente se mantenga la inflación en esos niveles, que es el principal criterio y el principal objetivo del Banco Central. ¿Qué es lo que ocurre? ¿Qué es lo que ha ocurrido desde 2013 a la fecha? Que es donde la cortaron la gráfica, sin embargo uno la puede extender. Es de que efectivamente, más o menos, desde 2013 a la fecha, ha logrado mantener incluso por debajo de esa meta el control de la inflación. Por ejemplo, en el año 2015, en el año 2019, el nivel de inflación se situó en 2%. ¿Qué significa esto? Que el quetzal amaneció, por ejemplo, del 2014 al 2015, perdiendo solo 2 centavos. Prácticamente fue imperceptible la pérdida de poder de compra del quetzal. Y de repente, como pasa con muchas cosas en la vida, nos acostumbramos a lo bueno. Lamentablemente no somos muy susceptibles a hacer comparaciones con lo malo, salvo que nos toque vivir esa experiencia por una u otra razón. Por ejemplo, vivir un par de años en Venezuela o en Argentina y saber de que de un año a otro uno puede perder muchas veces más el valor de su moneda. Por ejemplo, hace 2 o 3 años los argentinos están acostumbrados a perder 60, 70 centavos de su moneda. Es decir, la moneda del año pasado de repente vale solo 20 centavos de lo que vale hoy. Entonces empiezan a acostumbrar a esta imagen de que su moneda no vale mucho y empieza a perderle confianza. Y como vimos, el dinero cumple ciertas funciones que terminan con lo que uno denomina confianza. Y que cumpla con esa función de que sirva para reserva de valor, que sirva como medio de pago y que sirva como unidad de cuenta. Las 3 funciones del valor, del dinero. Y eso es lo que se trata de hacer con esta meta inflacionaria, el Banco de Guatemala, que tengamos confianza en el quetzal, que prefiramos aún estar ahorrando en quetzales que en otra moneda, que en dólares o en otra moneda. Y que nos sirve para hacer medios de transferencia, para medir las cuentas que tenemos, etcétera, etcétera. Sin embargo, vemos aquí ya hacia el final del año 2021 cómo ese escenario empezó a dejar de ser cierto y cómo en el año 2022 empezó a subir el nivel inflacionario, llegando prácticamente al 10% y finalizando con un 9.24%. ¿Qué es lo que cree el Banco de Guatemala que va a pasar? Con nuestro quetzalito que del año pasado para hoy amaneció valiendo prácticamente 90 centavos.
no el quetzal que valía hace un año. Es decir, perdió en un año, perdió lo que regularmente pierde en 3 o en 4 años el quetzal. Pensemos, tal vez no nos damos cuenta de la magnitud hasta que ya empecemos a hacer 2 o 3 meses compra, especialmente si se cumple el criterio de Keynes, de que no suben los ingresos o los salarios, y si suben los precios. Entonces uno empieza a ver un descalce o una pérdida de capacidad de compra. Pero ¿qué es lo que espera el Banco de Guatemala con lo que está haciendo? Es de que la tasa de inflación llegue al máximo de la meta que tiene, es decir, que oscile más o menos en un 5%. Esa es la expectativa que tiene el Banco de Guatemala con todas las herramientas que está manejando hoy por hoy. ¿Dónde se ha concentrado la inflación? Con el Banco de Guatemala. Al lado derecho tienen un cuadro donde se reportan las variaciones de algunos productos, que ya lo citamos anteriormente en otras gráficas, pero quiero que se concentren más en la gráfica a la derecha. De ese 9.24%, el impacto principal de la inflación se concentró en el transporte derivado del incremento en los precios del combustible y de otro tipo de prácticas, en alimentos y bebidas no alcohólicas, en restaurantes y hoteles, en artículos para el hogar, en bebidas alcohólicas, en recreación y cultura, en varios servicios y agua, electricidad, gas y vivienda. Ahí es donde se concentró la mayor cantidad del impacto de la inflación como tal. Y en realidad es en esos niveles, es ahí donde se concentran los impactos, pero manteniéndolos estables, es decir, bajo el esquema de la meta de inflación del Banco de Guatemala. Pero aquí, incluso miramos el transporte, el impacto fue del 16.95%. Eso es muy, muy relevante lo que tiene, y de ahí que se siga el tema del petróleo. Ahora, cuando uno escucha al señor Richie, el presidente del Banco de Guatemala, el argumento de defensa es de que la inflación es importada. ¿A qué se le llama inflación importada? Es a todos aquellos bienes que no se producen en Guatemala, sino se producen en el extranjero y se comercializan internamente, pues ya se les viene, ya se trae un incremento en el precio y ese simplemente se traslada al consumidor. De forma que la inflación no se formó acá, sino ya viene del exterior. Entonces el argumento con el que salen, y a partir de ese criterio ponen esta gráfica, tratando de indicar cómo es esa composición entre la inflación interna y la importada. Y como vemos, la importada tiene el mayor peso en la cesta de bienes y servicios, especialmente del año o de julio del 2022 a la fecha, o a diciembre del 2022, pesando cerca incluso en algunos meses hasta el 80% del total de la inflación. Y por ejemplo, esto es muy claro en el caso del petróleo. Cuando es por el lado del caso del petróleo, pues el caso de Guatemala no tiene una importancia significativa como lo pueda manejar, mientras que los bienes acá representan cerca de un tercio de ese volumen como tal. Entonces aquí es el tema: qué tan interdependientes somos para poder manejar la política monetaria. Y aquí viene una de las preguntas, solo para que les quede a ustedes en el tintero, es: si la mayor parte de la inflación es importada, ¿cuál puede ser el éxito que tenga subir la tasa de interés para controlar la inflación? Porque lo que están tratando de controlar es la emisión de dinero excesiva, que es la causa de la inflación según esto. Pero si aquí me están argumentando que la inflación es importada, entonces solo para que lo tengan en contexto a la hora de reflexionar. La expectativa que tienen durante el próximo año, los próximos 2 años, es que la inflación se va a mantener dentro de los límites.
que ha fijado el Banco de Guatemala. Esto es más o menos lo mismo de lo que ha ocurrido y cuál es la expectativa que ha tenido, es hacia dónde se puede ir dirigiendo, digamos. En este caso, la inflación subyacente es una categoría de inflación de donde se eliminan algunos efectos distorsionadores y los efectos del ciclo de la actividad económica. Dígase, shocks externos como la guerra de Rusia y Ucrania o el efecto que está causando el petróleo. Entonces, cuando se eliminan estos eventos internacionales o estos hechos sobre los cuales la política monetaria no puede hacer nada, entonces pareciera ser que vivimos en un país donde la política monetaria está operando muy bien. Porque si miran bajo el esquema de metas inflacionarias que se ubica entre 3 y 5% y sacar los factores internacionales, primero es menos volátil el comportamiento de la inflación. Y segundo, se encuentra casi siempre en el límite bajo el nivel de inflación. Se encuentra muy pegado al 3%. Entonces, eso significaría que si estuviéramos en un país mucho más grande, que tuviera soberanía, tuviera producción de petróleo y otros, estaríamos muy bien, entre comillas, porque la macroeconomía pareciera ser que es un lujo en Guatemala. Guatemala está para dar clases de cómo se lleva la política económica en el mundo. Prácticamente todos sus indicadores, no solo monetarios, sino también fiscales, están dentro de lo que los libros de doctrina y de práctica económica sugieren. El asunto es que eso no se ha transformado en beneficios, en bienestar para la población. Sobre el tipo de cambio y esa estabilidad, no solo en la tasa de inflación, sino en el tipo de cambio, tiene un peso. Y tiene un peso en el sentido de que, así como que saque dinero el Banco de Guatemala comprando dinero con una tasa de interés, significa que alguien paga eso. Como que también cuando miramos que el tipo de cambio es bastante estable en el tiempo, y eso lo hace comprando y vendiendo dólares Guatemala. Y para eso tiene un esquema, tiene una regla de participación y también lo hace mediante un mecanismo de acumulación. Entonces, estas compras y ventas las financiamos todos los que estamos aquí, todos los guatemaltecos, directa o indirectamente. Todo esto que ustedes miran aquí en gráficas, esas compras, esas ventas, etcétera, y también la compra de quetzales para que no estén en circulación, eso lo financiamos todos los guatemaltecos. O sea, se llaman pérdidas operativas del Banco de Guatemala. Y esas se financian en el presupuesto. Esto no lo hablamos solo en un sentido abstracto, sino eso tiene un sentido muy concreto. Mantener la estabilidad económica tiene un costo, que no solo es mantener el edificio y a los funcionarios del Banco de Guatemala. Todo este manejo de instrumentos tiene un costo, que es el costo de la política monetaria como tal. Finalmente, y en esta primera etapa de la presentación, quisiera solo mostrarles cómo es que ha ido cambiando la tasa de interés líder a lo largo del tiempo y cómo está la subida para situarse en alrededor de 4.5, llegando a los niveles preexistentes del año 2013, y seguramente los va a superar. Y cuáles fueron lo que señala el banco, que las razones por las cuales se justificó este aumento. Por una parte, las perspectivas de crecimiento económico mundial para el año pasado y mostraron una moderación en el largo plazo, y que hay ciertos niveles de incertidumbre y riesgos derivados de las tensiones geopolíticas y la evolución de la pandemia. Por otra parte, que la inflación a nivel internacional permanece alta, y principalmente esto se debe a los precios de las materias primas. Eso en el ámbito internacional. En el ámbito nacional es de que en el corto plazo
aumentar la inflación pareciera ser congruente con el dinamismo de la estimación del crecimiento económico, y que la inflación terminó en el orden del 9.24%, derivado a diferentes esquemas, digamos, particularmente a shocks de oferta, como lo señala, que es lo mismo que dijeron en el orden externo, digamos. Materias primas empezaron a subir, bienes energéticos, alimentos, y que se prevé un efecto de segunda vuelta de los mecanismos de inflación. Digamos, esto es las consideraciones que tomaron para subir la tasa de interés interbancario o a la que cobran esto. Yo quisiera finalizar esta sección con esta encuesta del Banco de Guatemala, que les va a servir para hacer su dinámica, su tarea. Su tarea consiste en determinar cuáles son los factores que determinan el comportamiento económico de Guatemala en estos años que vienen. Para la fecha, todos los meses se hace esta encuesta al Banco de Guatemala. Analistas privados, representantes de varias empresas y de varios centros de pensamiento, donde esbozan cuáles son sus criterios acerca de inversiones, contratación de empleo, entre otros factores de sus empresas, y qué expectativas hay sobre el crecimiento económico y la inflación como principales medidas. Entonces aquí tenemos lo que ya hemos analizado con anterioridad. Esta es una encuesta que se corrió en el año pasado, diciembre. Como no hemos finalizado enero, no se ha publicado la última. Seguramente ya la próxima semana o en 15 días aparecerá la de enero, pero no la tenemos a disposición, por eso vamos a usar la de diciembre de 2022. ¿Qué es lo que se advierte acá? Es de que la inflación se va a controlar, se va a mantener y va a ir bajando conforme pasen los meses hasta situarse en el diciembre de 2023 en cerca de 6.15%. Este nivel es superior a lo que estima el Banco de Guatemala. Entonces, los analistas privados consideran que no va a llegar a la meta de inflación. Una de las preguntas que deben de contestar ustedes es ¿por qué? Y hacia el 2024 se va a situar, sí, dentro del esquema, pero va a ser hasta dentro de 2 años. Entonces, aquí una de las razones por qué encima es dentro del rango alto y no rango bajo. Entonces, digamos, ahí son algunas de las razones que me gustaría encontrar en el documento que expliquen el por qué ustedes consideran que pueda pasar esto. Ya los analistas señalan así en el tiempo qué es lo que puede ocurrir. Sin embargo, ellos proponen o señalan de que las causales o los factores que explican la inflación son los siguientes, en este orden de importancia. El primero es el precio de los energéticos en el mundo. Eso explica casi el 20% del total, es decir, el que tiene mayor peso. También la inflación externa. Y debo señalar que, de nuevo, esto es un criterio que puso el actual presidente del Banco de Guatemala. Eso no estaba tan explícitamente antes. El desempeño de la política monetaria. Esa es la tercera causal. Eso significa de que el responsable de la inflación es el Banco Central. Eso es lo que está diciendo. Es decir, la causa de la inflación, de nuevo, es de origen monetario. Entonces, lo que sucedió acá es de que el Banco Central se le fue la mano en bajar la tasa de interés. Eso es lo que nos está diciendo como tal. Entonces, si ustedes consideran que eso es correcto, o de repente la primera causa, pues ustedes lo analizan y lo presentan de esa forma. Por otra parte, nos dice que la cuarta causal, el cuarto factor que explica el comportamiento de la inflación,
es el desempeño de la política fiscal. Aquí hay argumentos encontrados. En papel, la política fiscal del año pasado de Guatemala no tuvo mayor repercusión sobre la tasa de interés porque no hubo mucho endeudamiento, porque hubo un nivel récord de cobro de impuestos, porque todo funcionó muy bien, o la gran mayoría. Se colocaron los bonos que se tenían que colocar, etc. Eso en papel, o sea, lo que se puede trasladar a la inflación en realidad marginal, no sé por qué lo ponen como el cuarto argumento, pero ahora bien, la política fiscal no tiene un propósito, no buscaba mantener la inflación controlada. La política fiscal durante el 2022-2021 buscó sí apoyar el tema contracíclico de la actividad económica. Y uno debe juzgar en esa materia, pero digamos es lo que uno podría estar pensando. El otro es el precio de las materias primas no energéticas. Eso lo ponen como una quinta categoría. Ustedes analicen si eso es lo adecuado, poner como una quinta categoría. Vimos el precio del maíz, vimos el precio de la harina, y de repente hay otras materias primas que pueden tener una significancia relevante. La estacionalidad de algunos productos agrícolas, tomate, papa y otros, dentro de la cesta de bienes del guatemalteco puede estar pesando también. Dice, además de que el tipo de cambio nominal también representó un impacto y las condiciones climáticas en menor medida, así como otros factores. Entonces aquí solo para que ustedes reflexionen sobre estos y sobre otros factores, que confirmen que lo que piensan los analistas en conjunto, si están de acuerdo o no, o de repente hay otro factor que ustedes consideren o el orden sea diferente. Entonces, en el análisis yo esperaría encontrar en la lectura cuáles son al menos los 3 principales determinantes que causan la inflación o que pueden causar la inflación en Guatemala. Ojalá lo pueda encontrar en sus criterios utilizando un lenguaje adecuado. Respecto a la actividad económica, creo que los analistas fueron muy básicos en la forma de entender, porque consideran de que no va a cerrar con ese 4% que dice el Banco Central, y tampoco este año. Dicen de que va a volver a su tasa natural, a su tasa promedio, 3.5%, y este año lo va a cerrar con esto. Es una forma muy simplista de verlo, y los factores que van a explicar por qué la actividad económica va a tener ese nivel de crecimiento están en este cuadro que ven. Los precios de los bienes energéticos, la estabilidad en la inflación, dice, mantener la inflación se va a poder mejorar la actividad económica. Y eso es lo que quiero que tengan el sentido, digamos, de que estabilidad en el nivel general de precios regularmente no, como lo dice la curva de Phillips, principio 10, no necesariamente va a motivar la actividad económica. Da confianza, pero no va a motivar la actividad económica. Si no, seríamos el país con la menor cantidad de población en edad de trabajar y con empleo. Y aquí ocurren cosas diferentes. Los niveles de tasas de interés internas y externas, dice que también van a motivar el crecimiento económico, y lo vimos antes, aquí pareciera que están planteando un contrasentido. El desempeño de la política fiscal, y miren la paradoja, en realidad la política fiscal desde la perspectiva de los datos puros y duros, como está hoy en Guatemala, sí puede motivar el crecimiento económico por el nivel de tributos que se cobran a las empresas y también por las condiciones económicas, las condiciones macrofiscales que existen. Eso sí,
hay cosas que esconde esto. Y muy interesante, digamos, pero se escapa un poco del contenido del curso y del tiempo que disponemos. La estabilidad del tipo de cambio, también eso puede ser una motivación para la producción interna, más para la producción internacional no necesariamente, para las exportaciones no necesariamente. La política de inversiones públicas y privadas, debo decir, al ser año electoral, en teoría, y como ustedes han de ver visto, valga el pleonasmo, en diferentes lugares del país existen obras inconclusas que durante este año electoral, se piensan concluir precisamente para mostrar. Entonces, esa cantidad de obras que se están haciendo terminan incidiendo positivamente en la inversión privada. El fortalecimiento del mercado interno, eso puede ser una condición que viene más por las remesas que por otras condiciones y en menor medida los tratados comerciales. Pueden existir otras variables. Por ejemplo, el tema de la economía informal. Por ejemplo, el tema de la relocalización de inversiones internacionales, entre otros factores que puedan existir. Entonces, como decía, la tasa y expectativa de crecimiento para este año es de 3.5% y en el índice de confianza de la actividad económica se responden regularmente 4 preguntas. Como pueden ver aquí, se pasa todos los meses y va cambiando la respuesta de acuerdo a la coyuntura política que se vea. Esas 4 preguntas que se hacen es, primero, ¿cómo considera que evoluciona el clima de negocios para las actividades productivas del sector privado en los próximos 6 meses en comparación con los pasados 6 meses? ¿Mejorará? ¿Será igual o empeorará? Miremos la última, la de diciembre del año 2022. Permanecerá igual, es decir, no cree que va a mejorar ni va a empeorar, sino la mayor cantidad opinó de que va a permanecer igual. A la segunda pregunta, ¿considera usted que actualmente la economía del país está mejor que hace un año? ¿Sí o no? La gran mayoría contestó que no está igual, que no está mejor que hace un año, está peor. Bien, no dice está peor, pero no está mejor que hace un año. La gran mayoría. ¿Espera usted que la evolución económica del país mejore durante los últimos 6 meses? Y aquí no la gran mayoría, pero sí hay una mayoría que considera que no va a mejorar la situación económica, un 58%. Y hay en la última pregunta, que es una de las principales, ¿cómo considera que sea la coyuntura actual de las empresas en el país para efectuar inversiones? El 76% en diciembre del año pasado, el mes pasado, contestó que no está seguro. Hay una gran incertidumbre al respecto. Entonces, lo que encontramos a la luz de estas respuestas es de que para la mayor parte de los analistas privados que pertenecen a empresas y a centros de pensamiento económico y social, no existe confianza certera para invertir en Guatemala. No hay una expectativa positiva, es un juego de, puede ser que gane o que pierda, que permanezca igual, pero no hay una posición objetiva, dado a que somos muy vulnerables a los escenarios internacionales y que no se tienen las condiciones propicias en el orden local. Bueno, dicho esto, hoy sí quisiera darles un tiempo para hacer su tarea, que van a tener 30 minutos para subirla y además vamos a tener 30 minutos de receso. Es decir, vamos a volver a las 11 de la mañana para la siguiente parte del curso. Lo que hacen la tarea es de carácter individual la tarea.
¿Alguna pregunta sobre la tarea o estamos claros? Licenciado, disculpe, las tareas que nos ha enviado, así como el glosario y esta, ¿deberán llevar algún formato de carátula, índice, introducción? Es que tengo esa duda. Idealmente es que lleven carátula. En algún caso, cuando ya sea un trabajo documental, como una investigación, o en el caso del glosario, deben de llevar su egrafía o sus referencias bibliográficas. Pero salvo que se solicite que llene todas las características, el único trabajo que es un trabajo al 100% de investigación es la monografía, que va carátula, índice, todas las condiciones. Estos que son de muy corto plazo es responder a las preguntas y su carátula, ¿verdad? Ok, no hay un mínimo o un máximo. No, salvo que se especifique, como va a ser en el caso de la próxima actividad que tenemos, sí va a haber mínimo y máximo, pero en este caso no. Ok, gracias, licenciado. Licenciado, una pregunta, ¿algún tema específico para realizar las monografías? ¿O uno lo escoge? ¿O usted no lo comenté en la sesión anterior, pero justamente al volver es con lo que empiezo. Entonces empiezo recordando, ya que ya están los grupos conformados, el tema de la monografía, cómo es y cuál es el contenido mínimo. Pero eso al regresar. Muchas gracias. Muy bien. Entonces nos vemos. Neri, adelante. Sí, una pregunta. Más o menos como cuántas páginas o cuánto desea usted que expliquemos este tema de la tarea actual. Eso es cuestión de ustedes, pero yo en realidad esperaría de que de cada tema que van a explicar, digamos, los factores que determinan ese crecimiento de la economía, sea más o menos de 2 páginas, digamos. Es mi expectativa. Pueden hacerlo de más o pueden hacerlo de menos. La cosa es que sea puntual y que yo espero que ustedes lo analicen. Ok, gracias, Alex. Muy bien. Entonces, regresamos a las 11.